En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este 30 de abril, cuarto domingo de Pascua. Leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Hermanos, este pasaje, capítulo 10 de San Juan, denominado por la figura del buen pastor, debe ser leído en el contexto que le corresponde para comprenderlo más a fondo. En efecto, en el capítulo 9 se había revelado Jesús como la luz del mundo, a través de la curación del ciego de nacimiento, y al realizar ese milagro, puso a sí mismo de relieve la ceguera espiritual de los jefes de los judíos. Ahora bien, todo el pasaje está compuesto con materiales tradicionales y heterogéneos. En su origen debieron figurar fragmentos inconexos y unidos, solo con sistemas mnemónicos, es decir, para recordarlos. Eso explica la fluidez de las imágenes y la dificultad para coordinar los discursos en una secuencia lógica. En este primer pasaje se identifica a Jesús de manera implícita con el pastor de las ovejas que entra en el recinto, pasando por la puerta. Dado que el término recinto en griego aulé significa también el patio del templo donde se reúne el pueblo de Dios, Jesús asume legítimamente la guía del mismo con una autoridad que le viene de Dios, a diferencia de los ladrones y salteadores, como los pastores de Palestina, que lanzaban una llamada característica para hacerse reconocer por su propio rebaño. También Jesús conoce a sus ovejas, y éstas reconocen su voz. El buen pastor la saca fuera. El Mesías guía al pueblo en un éxodo de salvación, y las ovejas le siguen con una intuición segura. Dado que los oyentes no le comprenden, recurre Jesús a una nueva imagen. Es la puerta de las ovejas, de mismo modo que es el camino, esto es, el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice en primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 5.
Quien pasa a través de su mediación encontrará la salvación, la seguridad y el sustento, o sea, la plenitud de la vida. La misión del pastor es precisamente ponerse al servicio de las ovejas, en contraposición a cuantos se arrogan o se dan una autoridad sobre el pueblo de Dios que no se les ha conferido. Y por eso se convierten en una explotación egoísta, en atropello, en violencia. Ciertamente, el designio de Dios se presenta como un ir a buscar a los hombres dispersos para llevarlos a la salvación, a la vida. Y Jesús es la puerta por la que es preciso que entremos. La puerta de la salvación, de la vida, de la esperanza. Es todo eso y mucho más. Sin embargo, qué difícil resulta tener la humildad de reconocer su voz de verdadero pastor, que nos invita a salir de las estrecheces de nuestro egoísmo para introducirnos en el reino de la verdadera libertad. Toda nuestra vida se juega en nuestra decisión de escuchar, seguir y entrar en Jesús. Ciertamente, de acuerdo a los estudiosos de la palabra de Dios, se hace referencia a Dios Padre en el Antiguo Testamento como pastor, solamente en el Salmo 23 y en el libro del Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. Pero se anuncia ese título como que alguien que lo va a recibir. De manera especial el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías anuncian que Dios mismo vendrá como el verdadero pastor que va a unir a todas las ovejas. Pues ese buen pastor es ciertamente Cristo Jesús, como él mismo lo manifiesta. Así que pues pidámosle al Señor que nos ayude a comprender la figura del pastor que se preocupa para que las ovejas tengan vida y vida en abundancia. Pero para eso hay que seguirlo, hay que escucharlo, hay que ser dóciles a su palabra. Y ciertamente todos estamos llamados a participar de esa salvación que Cristo nos ofrece. Él es el buen pastor y quiere reunir a todas las ovejas bajo un solo rebaño, porque solamente Él es el único que nos puede salvar. Pidámosle pues al Señor que siempre seamos dóciles, obedientes a su palabra. El Señor es mi pastor. Feliz domingo.